¿Y qué es la eternidad? Seguramente muchas veces hemos escuchado nombrar esta palabra o la hemos utilizado dentro de nuestro léxico, dentro de nuestro vocablo. Pero ¿qué es ser eternos? ¿Qué significa la eternidad? Bueno, sabemos que la eternidad es una condición propia del Espíritu. Fue entregado al hombre, a cada uno de nosotros, desde la misma preexistencia, para que a través de las encarnaciones, nuestro espíritu vaya aprendiendo, cuerpo tras cuerpo, como ese vehículo para aprender de este mundo, de esta creación, de esta naturaleza, vaya ascendiendo en espíritu, en verdad, aprenda a ser de Dios a través de la propia voluntad de cada uno de nosotros de elegir la luz. Pero ¿qué ha sucedido en este mundo? ¿Podemos decir que somos eternos en el pensamiento, en el espíritu? Yo diría que hay que hacer un gran trabajo para restituir el pensamiento original, ya que esta humanidad ha sido violentamente atacada, ha sido violado su pensamiento, ha sido violado su espíritu y por lo tanto nos han alejado y separado de nuestro propio ser, de nuestro propio Padre eterno, del Cristo que está dentro de cada uno de nosotros. Y debemos y necesitamos recuperar ese pensamiento original para recuperar esa eternidad que es propia del Espíritu, ya que fue trazado un plan para esta humanidad, para que restituya ese pensamiento, para que elimine toda esa oscuridad que fue sembrada en esta tierra hace tanto tiempo. Estamos al tiempo del cierre de este segundo día de creación, este segundo día de las razones del mundo, siendo que la razón no es algo malo, es una condición hermosa, es una condición perfecta, es una condición muy necesaria para el ascenso del hombre, pero como ha sido violentado el pensamiento, la razón así también ha sido violentada. Por lo tanto, el conocimiento que ha entregado el mismo Jesús, porque todos los conocimientos, ya sea Enoch, ya sea Hermes, ya sea el mismo Juan, ya sea Parravicini, el espíritu de todos ellos, de todos esos conocimientos, es el mismo Jesús. Y dentro de estos conocimientos, el mismo Jesús ha entregado un conocimiento maravilloso, más grande de lo que las mismas religiones y creencias nos han mostrado. Y es la ley de los talentos, es la parábola de los talentos, ya que el mismo Jesús, a través de esta aparente simple parábola, nos ha enseñado mecánicas de creación, mecánicas de cómo el hombre universal se expande y crece a través de los universos, en mente, en espíritu, en ser, en conciencia. Y escuchemos al mismo Jesús hablar de esta parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo,
y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Importante es que desmenucemos esta parábola, ya que esta ley de los talentos es el principio de existencia en este mundo de la ley del universo. Es el pensamiento conciencia del espíritu de este universo. Podemos decir entonces que esta parábola es la fórmula para medir el fruto que damos como humanidad, porque a todos se nos fue entregado talentos, como el mismo Cristo dijo, y ¿qué hemos hecho con ellos? Esos talentos que se nos fueron entregados, como la vida, como los pulmones, como el conocimiento, son y fueron entregados para que nosotros demos un fruto de conciencia, para que dejemos las razones de lado, las razones que nos atan al mundo, las razones que nos atan a los vicios, las razones que nos atan a la tristeza, a la congoja, a la angustia. Debemos romper y tomar ese conocimiento y dar un fruto de conciencia en cada uno de nosotros. Debemos romper la ignorancia del mundo, ese falso conocimiento de Lucifer, de Satanás, para así encaminarnos al conocimiento de las verdaderas leyes que están escritas dentro de nuestro corazón. No están fuera, están dentro de cada uno de nosotros. Pero nos hemos olvidado por esa violación que hemos sufrido en nuestra mente y en nuestro espíritu, como hoy dijimos. Por lo tanto, podemos ver, y desmenuzando esta parábola, que estos talentos que fueron entregados a esos hombres, en realidad no son hombres específicos, ya que ellos, los 5 talentos que fueron entregados a uno, los 2 que fueron entregados a otro, y el talento que fue entregado al último, al tercero, son códigos que fueron entregados a cada uno de nosotros. Los 5 talentos que fueron entregados a uno son los 5 sentidos sensatos, ya que tenemos 5 sentidos para aprender de lo más maravilloso de la creación, no de la oscuridad del mundo, sino de la perfección de las plantas, de los animales, de las rosas, de las flores, de mí mismo, de mi hermano. Todo fue entregado para que el hombre aprenda a ser de Dios, aprenda a ser perfecto. Al que le fueron entregados 2 talentos, vemos que es un corazón que tenemos cada uno de nosotros, más allá del corazón físico que entrega y bombea sangre. Es un corazón que contiene una conciencia, que contiene una identidad en la luz, ya que en el nódulo sinusal de cada uno de nuestros corazones habita el Padre Eterno. Es una conexión que tenemos con todo el universo. Y también nuestra propia esencia y nuestra propia individualidad que yo voy acumulando a través de esa eternidad del Espíritu, de esas encarnaciones. Pero al que le fue entregado un talento, podemos decir que es la encarnación final, que estamos hoy día. Entonces podemos ver que al que le fueron entregados 5 talentos, que son los 5 sentidos sensatos, ese hombre que fue puro, que fue justo, que utilizó sus 5 sentidos para acrecentar la luz en sí, dio un fruto, cumplió y acrecentó esa luz dentro de sí. Digamos que no desperdició ese talento que se le fue entregado, sino que lo expandió dentro de sí mismo. Y el que recibió 2 talentos, corazón y conciencia, también los utilizó para expandir toda esa luz y grabar a través del sellar del corazón pensamientos de conciencia. Por lo tanto, ha dado frutos ese espíritu. Pero ¿qué sucede con el hombre que le fue entregado un talento
esa encarnación final y la desperdició. En vez de, a través de esos 5 sentidos, de ese corazón y esa conciencia, expandir su luz, no, los dejó como un conocimiento muerto, sin aplicación, sin vida dentro de su espíritu. Por lo tanto, ese espíritu ha perdido la eternidad, ya que en esta encarnación, en este tiempo final, es pedido un fruto de conciencia tan alto como para acceder a un tercer día de creación, y en ese tercer día de creación no existe la oscuridad. Por lo tanto, ¿qué nos deja como enseñanza esta parábola? Como dijimos hoy, que son mecánicas de creación, son leyes que están escritas dentro de mí y que fueron entregadas para yo volver a conectarme con mi propio ser y continuar con mi ascenso como espíritu individual. Entonces este espíritu, así como dijo el Cristo, que enterró ese talento y no lo expandió dentro de sí, le es quitada esa encarnación final. No tiene acceso a un tercer día de creación, no porque el mismo Jesús o el mismo Padre Eterno sea malo, sea vengativo. No, se nos ha dado un tiempo para dar frutos de conciencia. El Padre Eterno no puede hacer nada por nosotros, porque aquel que me está escuchando y sea padre o madre, ¿puede obligar a su hijo a hacer algo? ¿Verdad que no? Lo podemos guiar, lo podemos aconsejar, lo podemos apoyar, lo podemos hasta a veces poner un límite en su propio espíritu, pero la decisión termina siendo de ese espíritu, porque no nos pertenece. Él tiene su propio albedrío, su propio camino, su propia individualidad y decisión. Podemos entender entonces que nuestra propia conciencia, nuestra propia luz que habita dentro de nosotros, es el que nos reclama el fruto. Yo debo dar un fruto en conciencia, porque los tiempos avanzan, la dimensión perfecta de esta tierra va aumentando y yo debo amoldarme e igualarme a ella. Nada de lo que sea oscuro puede quedar en pie, no va a quedar en pie. Por lo tanto, es decisión mía dar un fruto para que esa semilla se siga expandiendo y no muera, porque si yo no doy fruto, no hay semilla para que esa vida dentro de mí se siga expandiendo. Yo mismo detuve la continuidad de la vida dentro de mí. Por lo tanto, esta parábola nos termina diciendo que a ese siervo inútil que no reprodujo su talento y lo puso bajo tierra, dice, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Juan 5 al 30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces vemos que todo está sometido a esta ley de los talentos. No nos podemos escapar a ella, porque es una ley de creación, como hoy vimos, de todos los universos, de todos los espíritus. Es por la propia voluntad de cada uno de cumplir con nosotros mismos, de cómo avanzamos y cómo nos expandimos. Por lo tanto, debemos hacernos una pregunta que vaya a lo profundo de nuestro ser. ¿Qué hemos hecho con los talentos que nos fueron entregados? ¿Los hemos enterrado? Estamos a tiempo de desenterrar todo eso y cumplir con nosotros mismos, no con nadie, sino con nuestro propio espíritu, y dar a conocer este manantial de vida a las personas, para que también puedan hacer ese trabajo de decidir qué camino quieren elegir. Porque si no hacemos nada con estos talentos, estaríamos perdiendo la oportunidad más bella que fue entregada, la de ser hijos de hombres, la de ser perfectos, como el mismo Jesús lo fue y lo es. Entonces vamos entendiendo que esta propia creación, en la luz de nosotros mismos, nuestro propio ser, es un camino hacia la inmortalidad, hacia la verdadera eternidad que somos cada uno de nosotros. Debemos volver a ese camino de la verdad, a ese camino de construir nuestra propia inmortalidad. Y este conocimiento nos dice, así que sed honesto en tu cabal búsqueda de conocimientos que te llevarán a la obtención de las credenciales más elevadas que hombre alguno pueda imaginar, la sabiduría. Si usas bien el conocimiento adquirido, aplicando con sabiduría y prudencia el conocimiento, entonces tuya será la conquista más noble del iniciado buscador, el camino hacia la inmortalidad.
Aquí vemos una clave, el conocimiento. Como hoy dijimos, el conocimiento del bien, de quién soy realmente yo, de la verdad, porque la verdad existe, no depende de razonamientos, la verdad existe más allá de cualquier teoría o cualquier hipótesis que se pueda hacer sobre la creación del hombre, cómo el hombre llegó a la tierra. Todas esas son teorías que no sirven para nada, son teorías inconclusas que lo único que hacen es desviarnos nuestra razón, por lo tanto, nuestro pensamiento. Por lo tanto, ese conocimiento de la verdad que hoy estamos adquiriendo y el conocer a la oscuridad también nos lleva a un punto de poder discernir, de conocer al enemigo, no conocer la oscuridad para quedarme anclado a ella, sino para identificarla porque está dentro mío y decir, yo no quiero alimentar eso, yo quiero la luz del Padre en mí. Entonces comienza un trabajo de conexión con nuestro ser y de acrecentar toda esa luz dentro mío. Y en conclusión a todo esto, podemos entender por qué hay algunos que cumplen con la parábola de los talentos y por qué otros entierran ese talento y no lo reproducen. Porque hay un pensamiento que no es de la luz, hay un pensamiento que es de Lucifer, de Satanás. Son pensamientos oscuros, de miedo, de vicios, de dolores, de angustias, de perversión sexual. Un montón de cosas que nos llevan a alejarnos de esa luz en nosotros, de acrecentar esos talentos. Pero hay otro pensamiento, el de los justos que siempre buscaron la luz. Su propio espíritu y luz los fue llevando a reproducir esa luz dentro de sí. Hoy nos toca completar esa obra, perfeccionarnos con ese conocimiento de la verdad. Y así crear una nueva mente, porque la mente es una compañera de cada uno de nosotros para poder crear y conformar nuestra propia conciencia a través de los actos y el conocimiento unificados. Yo no puedo obtener conciencia solo con el conocimiento y tampoco puedo tener conciencia si mis actos no son guiados con un conocimiento de la verdad, porque estaría haciendo acciones sobre ¿qué? Sobre algo falso, ahí no estaría acrecentando esa luz en mí. Por lo tanto, esos dos grandes caminos son los que hoy debemos realizar en nosotros. Y así cumplir con lo dicho por Juan, que debemos contener un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos de la luz, ya que solamente podremos contener ese poderío de hijo de hombre si yo me deshago de todos esos pensamientos basura, diría yo, que el mismo sistema nos ha implantado, para así alejarme de esa inmortalidad. Entonces en este punto vamos comprendiendo que la eternidad es algo más que simplemente decir tengo un espíritu y es eterno. Es algo que yo debo cultivar en mí para lograr tal condición. Y hay un premio para todo esto, hay una gran sorpresa que nos espera y es una corona que será puesta en cada uno de nosotros, una corona de inmortalidad. No una corona física, ya podemos entender, sino una corona que nosotros mismos hemos creado y despertado dentro de nosotros por nuestra propia voluntad de ser luz, de ser perfectos y de ser igual que nuestro Padre eterno, que está en los cielos. Y ya entendemos que el cielo no es ningún lugar hipotético. El cielo está en el pensamiento perfecto de cada uno de nosotros. Debemos cultivar esos atributos en nosotros. Debemos dejar el miedo. Debemos dejar las peleas, la persecución, la injuria hacia mí y hacia el hermano. Debemos traer sobre nosotros un pensamiento de amor, de paz y de armonía, como leyes creadoras y bases de mí mismo para conformar mi nuevo ser. Muchas gracias.